Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, créemelo. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de hablar sobre cuáles son los desafíos que enfrentan las figuras emergentes, como el caso del cobrador. No te quepa la menor duda, cuando se habla de República Dominicana, si tú eres una figura emergente o tú eres el candidato a la presidencia de una organización pequeña o de un partido minoritario, tú tienes grandes desafíos, pero también tú tienes muchas limitaciones. Y como figura emergente, yo siempre he creído que tu trabajo es tú simplemente buscar las estrategias políticas correctas como una forma de tú superar los desafíos, pero también superar las limitaciones que tú tienes como presidente o candidato a la presidencia de una organización política pequeña. Yo estuve mirando ayer lo que fueron los datos de las últimas encuestas a nivel presidencial. No le voy a ser franco, realmente no son alentadores. Si tú eres simpatizante o militante del partido Esperanza Democrática, cuando se habla de la candidatura de Roque Espaillá, según los datos que yo estuve mirando, cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader, si las elecciones fueran hoy, simplemente lo tendría una votación de un 64%, lo cual es una cantidad insuperable a 5 o 6 semanas de las elecciones. En el caso del expresidente Leonel Fernández, estamos hablando de una votación de un 20%. Y en el caso de cuando se habla de Abel Martínez, el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, estamos hablando de un 10%. Cuando tú sumas un 20, un 10, lo que te da a ti es un 30, lo que te dice a ti que aun cuando ambos vayan unidos en una primera vuelta, Luis Abinader, si ese tipo de tendencia o panorama político se mantiene, o preferencia de los votantes, eso te dice a ti que Luis Abinader realmente va a ser reelegido como el próximo presidente de la República, si tú tomas en consideración lo que son los datos de esa encuesta. Si esos datos son buenos o malos, si son confiables, no, ese no es mi trabajo. Pero cuando tú haces cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de análisis, y tú tratas de crear una idea, tú tienes que utilizar los datos que te están presentando. Es una realidad que yo no puedo tapar el sol con un dedo, como una forma que la gente que sigue lo que son las candidaturas emergentes, que de una forma u otra esperan hacer un buen papel en las próximas elecciones. Es mi trabajo yo decir lo que pienso, no lo que ustedes están esperando que yo le diga. Yo siempre he creído que cuando se habla de República Dominicana, una figura emergente como el cobrador, algo que él tiene que entender, que yo siempre he creído, que uno de los grandes desafíos que ese tipo de candidato emergente tiene es que en República Dominicana uno tenga que aceptarlo o no. El clientelismo político es una herramienta que lo utilizan todas las organizaciones políticas que están en el gobierno. Cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader, candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, seamos francos, él la va a utilizar. Porque de una forma u otra, cuando se habla del Estado, una gran mayoría de las personas que trabajan para el Estado van a votar por el presidente de la República como una forma de ellos conservar su empleo. También cuando se habla de una gran cantidad de personas que ellos reciben algún tipo de ayuda alimenticia, ya sea para pagar la electricidad o para comprar los alimentos necesarios, seamos francos, ese tipo de individuos que depende del gobierno también van a votar por el presidente de la República porque ellos quieren seguir recibiendo ese tipo de ayuda. Cuando se habla de una serie de empresas que reciben algún tipo de subsidio del gobierno, seamos francos, también ellos tienen la esperanza de que Luis Abinader se reelija como una forma de ellos seguir recibiendo ese tipo de beneficio económico. Lo que te dice a ti que el clientelismo político es una realidad la cual tienen que aceptar de una forma u otra. Si tú eres aspirante a la presidencia de la República y tú te consideras
una figura emergente o un candidato a la presidencia de un partido pequeño. Otro elemento que de una forma u otra, otro desafío que una figura emergente tiene que enfrentar es lo que yo siempre he llamado como la llamada propaganda política. No te quepa la menor duda. Todos los gobiernos oficialistas utilizan la propaganda política como un mecanismo de adoctrinamiento político, pero también adoctrinamiento cuando se habla de la situación partidaria. La propaganda la utilizan todos los gobiernos que son oficiales. Y cuando se habla del expresidente Luis Abinader, realmente no va a ser la excepción. Y ustedes conocen todos los mecanismos de propaganda que se utilizan, ya sea en los medios tradicionales, en los medios digitales. Estas son las razones por las cuales la propaganda política la utilizan todos los presidentes, no importa la ideología política de la cual nosotros estamos hablando. Otro tipo de desafío que enfrentan los llamados figuras emergentes, como el caso del orador de quien yo estoy hablando con ustedes. Porque una de la mayoría de las personas que visitan este canal, de una forma u otra, ellos son simpatizantes, ellos son militantes, ellos son seguidores, y algunos de ellos son fanáticos de esa figura y aspirantes a la presidencia de la República. Por eso mi trabajo, mayormente yo hablo más del orador. Pero no te quepa la menor duda, hay otros líderes que de una forma u otra pueden ser considerados como emergentes o candidatos a la presidencia de partidos pequeños que están cruzando por igual situación. Ahora mismo, todos los líderes de organizaciones pequeñas, según los datos de la encuesta que yo les mencioné anteriormente, están por arriba o por debajo del 1%, lo cual puede crear frustración, también puede crear una especie de apatía, pero también puede romper el entusiasmo de las personas que están empujando ese tipo de candidatura, de ese liderazgo nuevo, el cual es considerado como un líder emergente. Otra de las cuestiones que de una forma u otra, y eso es lo que pienso que son los desafíos que enfrenta cualquier líder emergente, es que cuando se habla de la utilización de los recursos del Estado, es un instrumento el cual se utiliza políticamente, y no te quepa la menor duda. Luis Abinader, cuando estaba en la oposición, estaba en contra del uso de los recursos del Estado, y cuando está en el poder, tú puedes observarlo no como anteriormente en el caso de Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, pero ellos utilizan los recursos del Estado, mayormente los vehículos del Estado, la gasolina del Estado. Y no hablemos cuando se habla de la publicidad del Estado, por lo cual el recurso del Estado es otra de los desafíos que enfrenta cualquier tipo de candidatura emergente en este momento cuando hablamos de República Dominicana. Otro elemento que hay que considerar es que cuando se habla de la capacidad de manipulación de la información, es un elemento que cualquier presidente de la República es un mecanismo que ellos lo utilizan como una forma de ellos disminuir lo que son este tipo de noticias que le afectan negativamente. Por el contrario, ellos tienden a manipular lo que son el tipo de noticias que de una forma u otra favorece su candidatura presidencial. Pero también existe el mecanismo de supresión de la información, porque un tipo de información negativa que le afecta a lo que es la figura del candidato presidencial del gobierno. No se pierdan en cuanto a eso. Otro elemento que hay que entender, cuando se habla de la manipulación por el uso de la propaganda, y cuando hablamos de eso que la gente llama ese tipo de manipulación en la cual tú tienes que entender, el Estado siempre va a tratar de ello tener ese tipo de narrativa a la cual le favorece, utilizando la llamada publicidad del Estado, pero también la publicidad partidaria. Y el Estado como una forma de ello mantener lo que es la figura del presidente, como una figura que es el único individuo que puede resolver los grandes problemas que tiene República Dominicana, pero también la organización política que está empujando su candidatura, crear una narrativa que le sea favorable al gobierno. No te quepa la menor duda, es un mecanismo de campaña que todos utilizan. Y otro de los desafíos que realmente están enfrentando cualquier candidato emergente o candidato a la presidencia de cualquier partido pequeño
Y no importa si hablamos de Roque Espaillá o de Carlos Peña o otra organización política, cuando se habla de crear esa narrativa, el gobierno simplemente ese es su trabajo, como una especie de estrategia política para disminuir lo que son las posibilidades de que en la oposición no haya el liderazgo fuerte y con una propuesta política buena que pueda sustituir lo que ese tipo de narrativa que el gobierno de una forma u otra está utilizando para mantener ese alto nivel de popularidad y aceptación cuando hablamos de la figura del presidente de la República. Otro desafío que yo pienso que es sumamente importante y es que cuando se habla de cualquier tipo de partido político, ese tipo de fuerza, cuando se habla de la estructura partidaria, es sumamente importante. Si tú eres seguidor o tú eres militante del partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Rafi Domínguez Trujillo, o tú eres seguidor de la candidatura, cuando hablamos del cobrador, algo que tú tienes que entender, la estructura partidaria del Partido Revolucionario Moderno le lleva pero mucho a la estructura política que está empujando la candidatura presidencial del cobrador. No te pierden eso. Es una realidad política que tú tienes que aceptar. Y son otros los desafíos que cuando se habla de cualquier tipo de candidatura, de todas las políticas pequeñas, es que la mayoría de esas candidaturas, cuando se hablan emergentes, tienen ese gran problema, es que la estructura partidaria del gobierno es superior cuando se habla de cualquier tipo de estrategia de campaña, pero también su capacidad de movilización. Y no hablemos de trazar lo que es ese tipo de narrativa, la cual le favorece al gobierno. Otro tipo de elementos que nosotros tenemos que aceptar en un país como República Dominicana, donde el Estado es el mayor proveedor de publicidad en todos los medios de comunicación, ya sean los medios públicos o los medios privados. Y no hablemos de las redes sociales, es que uno quiera aceptarlo o no, el Estado, producto de que ellos tienen todos los recursos, ellos tienen una enorme maquinaria electoral, la cual tú quieras aceptarlo o no, es muy superior al tipo de maquinaria electoral que tiene cualquier candidato emergente cuando se habla de República Dominicana, pero también cuando hablamos de cualquier tipo de partido en la oposición, ya sea el Partido de la Liberación Dominicana o ya sea el Partido La Fuerza del Pueblo, y no hablemos del Partido Revolucionario Dominicano. Otro elemento que nosotros tenemos que entender es que en este momento, producto de que el presidente de la República, donde quiera que ellos van, realmente ellos tienen lo que le llaman un monopolio de la prensa. Porque la prensa quiere entrevistar al presidente, le quiere hacer cualquier tipo de pregunta, porque en un país presidencialista como República Dominicana, la figura del presidente vende. Y razones por las cuales cuando se habla de la prensa, el presidente de la República, como es un país presidencialista, él tiene un monopolio de la prensa. Y otra de las razones por las cuales, de que eso yo digo que son de los desafíos que tiene cualquier tipo de figura emergente cuando se habla de República Dominicana. Por último, yo sé de lo que pienso, que uno tiene que ser realista. Cuando se habla de República Dominicana, hacer política es caro. Y uno de los grandes desafíos que tienen las naciones políticas pequeñas, pero también cualquier tipo de candidatura emergente, y cuando se habla del cobrador no es la excepción, algo que tú tienes que entender, realmente se necesita dinero para hacer política en República Dominicana. Pero cuando se habla del actual presidente de la República y el Partido Revolucionario Moderno, algo que ellos le aventajan a todas las organizaciones políticas en la oposición, incluyendo los llamados partidos minoritarios, es que ellos tienen la forma como costear el alto costo cuando se llama cualquier tipo de campaña electoral en República Dominicana. Como ve, son algunos de los desafíos los cuales yo le estoy a ustedes mencionando para que ustedes entiendan cuál es la razón detrás de ese tipo
tipo de resultado cada vez que se hace cualquier tipo de encuesta política en República Dominicana. Muchos dirán que las encuestas son compradas, es algo que yo no puedo afirmar, pero son partiendo de las encuestas que yo puedo dar mi opinión cuando se habla del panorama político en República Dominicana. Y cuando tú tienes un actual presidente de la República con un 64%, un Leonel Fernández con un 20%, un Abel Martínez con un 10% de simpatía o posibilidades de voto en las elecciones próximas, y cuando tú observas que la mayoría de los candidatos de las organizaciones políticas pequeñas, tú observas que todos están por un 1%, eso te dice a ti que realmente la organización es política. Pero cuando se habla de Roque Espaillá, el cobrador, él tiene un gran desafío, no que te quepa la menor duda. Si tú eres un individuo que tú eres simplemente simpatizante, yo te puedo decir que simplemente tú tienes que seguir apoyando a tu candidato. Si tú eres un individuo que tú eres seguidor, yo pienso que tú tienes que tener fe en ese tipo de candidato que tú crees que de una forma u otra va a resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Si tú eres un individuo que tú eres militante de cualquier organización política de partido pequeño, realmente tú tienes un gran trabajo por hacer, porque yo siempre he creído la política y cualquier aspiración que tú tienes no es un brinco, simplemente es esa especie que es una carrera, es algo que tú tienes que ir paso a paso y acumulando. Ahora, si tú eres un individuo que tú eres simplemente un fanático, no es mucho lo que yo puedo hacer por ti, porque no importa lo que yo diga, lo que yo te estoy diciendo te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Pero yo soy de lo que pienso que cuando se habla de Roque Espaillá como candidato emergente de una organización política pequeña, él tiene grandes desafíos. Cuando se habla de la candidatura en República Dominicana de cualquier organización política pequeña, yo siempre he creído que existen una serie de limitaciones que ellos tienen. Porque así como las organizaciones políticas tradicionales reciben una enorme cantidad de millones de dinero de la Junta Central Electoral, las organizaciones políticas pequeñas reciben lo que es la migaja, como dicen algunos, lo cual crea ciertas limitaciones, que la organización política pequeña en su capacidad de ello emerger y aumentar lo que es su puntuación y llamar la atención de esos tipos de votantes que pueden seguir o no lo que es su candidato presidencial, pero también el tipo de propuesta política que ellos tienen. Y cuando se habla de Roque Espaillá, el cobrador, el candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, algo que tú tienes que entender, él tiene muchas limitaciones como un candidato emergente en República Dominicana. En este tipo de trabajo, yo siempre digo que mi trabajo no es yo decirte lo que tú quieres escuchar, sino lo que yo pienso. Yo puedo estar equivocado. Y el yo crear falsas expectativas, de una forma u otra, yo creo que yo le estoy faltando a las personas que miran este tipo de contenido, que esperan que yo, en mi opinión, simplemente sea honesto en la forma como yo veo las cosas, y es lo que yo estoy tratando con ustedes en este momento. Y no te quepa la menor duda, cuando se habla de Roque Espaillá como un líder emergente, él tiene muchas limitaciones. Una de las grandes limitaciones que tiene cuando se habla del cobrador, el candidato a la presidencia de la República del partido Esperanza Democrática, es que seamos francos, Esperanza Democrática, como un partido pequeño, recientemente formado, tiene una estructura política, pero también tiene un tipo de organización, la cual todavía no está a ese nivel, la cual puede considerarse como débil, que no funcionan a los niveles necesarios para impulsar a nivel nacional lo que es la candidatura presidencial de Roque Espaillá el Cobrador, pero cualquier otro aspirante a la presidencia de esa organización política. Si tú eres militante, si tú eres seguidor o tú eres dirigente de esa organización política, simplemente lo que te está diciendo a ti es que tú tienes un largo camino por recorrer y que es tiempo de empezar a trabajar. Y como toda organización política, todo es por paso. Tú primero tienes que crear una estructura política
fuerte, aunque sea una organización política pequeña, pero tú puedes crear una estructura política fuerte y coherente. Y en este momento, cuando se habla del partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Rafael Domínguez Trujillo, te voy a ser franco, es una estructura política débil, cuya organización en este momento no existe. Otro elemento que hay que entender cuando se habla de las limitaciones que tiene Roque Espaillat como candidato a la presidencia de la República o figura emergente es que realmente dicha estructura política carece de líderes provinciales, pero también líderes municipales, lo que alguna gente llama un liderazgo medio o un liderazgo bajo, porque simplemente es una organización política pequeña que está en una etapa de construcción y eso se va a tomar tiempo. Y si tú eres militante o tú eres dirigente de una organización política pequeña, no es tiempo de mirar hacia el lado y buscar otros culpables, no. Es tiempo de tú mirar hacia el futuro y empezar a trabajar en crear ese tipo de liderazgo a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel de los barrios. Pero también cuando se hablan de ese tipo de cuestiones de los vecinos, porque crear una estructura política fuerte se necesita mucho tiempo, se necesita mucho trabajo, se necesita de una forma u otra el tú observar y el tú buscar ese tipo de nuevo liderazgo que ellos piensan de la forma como piensan, el tipo de política la cual está detrás de la estructura partidaria de la cual nosotros estamos hablando. Y para eso se necesita un trabajo partidario constante, no antes de las elecciones, no, sino antes de las elecciones, en las elecciones y después de las elecciones. Cuestión que en el 28 dicha estructura política ya ellos puedan tener lo que un liderazgo provincial, bueno, un liderazgo municipal realmente que sea relevante, pero también líderes intermedios, líderes bajos, la cual de una forma u otra tienen el contacto directo con el pueblo, lo que pueden promover, pero también buscar lo que es aumentar la cantidad de militantes de esa organización política. Y en este momento, cuando se habla del partido Esperanza Democrática, seamos francos, es una organización política que en este momento carece de líderes a nivel provincial. Tómalo de esa forma. Por ejemplo, cuando se habla del PLD o se habla del PRM o se habla del Partido de la Fuerza del Pueblo, cuando tú tienes un senador, ese es un líder provincial. Cuando tú tienes un diputado, ese puede considerarse como un líder municipal. Cuando tú tienes síndico o alcalde, como dicen algunos, esos son líderes municipales. Ese tipo de liderazgo, medio, bajo y alto, es parte del liderazgo nacional, lo cual le da fortaleza a la estructura política a la cual ellos pertenecen. Y en este momento, que yo sepa, cuando se habla del partido Esperanza Democrática, ellos ni tienen senadores, ni tienen diputados, pero tampoco tienen alcalde, lo cual te dice a ti que esa estructura política a nivel nacional, municipal, pero también a nivel barrial simplemente no existe. Razones por las cuales tú ves que las únicas caras que tiene esa organización política es Rafael Domínguez Trujillo, es el cobrador y también el candidato a la vicepresidencia. Pero no es suficiente. Se necesita la activación, el entusiasmo de los líderes provinciales, de los líderes municipales y los líderes barriales, como una forma de ellos promover lo que son las propuestas políticas del aspirante a la presidencia de esa organización política. Y cuando se habla del partido Esperanza Democrática, seamos francos, producto de que no tiene una estructura política fuerte, nueva, pero tampoco tiene un liderazgo local, un liderazgo municipal y un liderazgo provincial, limita lo que el alcance que puede tener su candidato a la presidencia. Y eso se demuestra cuando tú observas los resultados de cualquier tipo de encuesta. Otro elemento que nosotros tenemos que entender es que cuando se habla de República Dominicana, yo le voy a ser franco, el hacer política cuesta dinero. Una organización política recién formada no está recibiendo el dinero de la Junta. Una organización política que está recientemente formada, como el caso del Partido Esperanza Democrática, son mucha la gente que quieran
ayudar a esa organización política, ellos no van a invertir dinero, aún ellos estén de acuerdo con la propuesta política de su candidato a la presidencia, porque simplemente es una organización política recién formada. Y seamos francos, República Dominicana, realmente hacer política cuesta dinero. Eso lo sabe Roque Payá, eso lo sabe Rampi Domínguez Trujillo, eso lo sabe Carlos Peña, eso lo sabe Lionel, lo sabe lo sabe Abinader. Por eso ese afán que ellos tienen días atrás, que ellos quieren que la Junta Central Electoral lo entregue el dinero que a ellos les corresponde, como una forma de ellos utilizarlo para costear parte de la campaña electoral, pero también para yo mover lo que es la estructura partidaria en la cual se necesita dinero. Y cuando se habla del partido Esperanza Democrática, sin yo conocer lo que son los números, cuando se habla del dinero que ellos tienen disponible para su campaña, producto de que una organización política pequeña no es mucho lo que uno puede esperar. Prácticamente ellos están haciendo campaña con la mano pelada, como dicen algunos, y así no se gana ningún tipo de candidatura seria cuando hablamos a nivel presidencial. Otro elemento que yo siempre he creído que una de las grandes limitaciones que tiene cualquier tipo de líder emergente o aspirante a la presidencia de la República de una organización política pequeña es que cuando tú tienes pocos recursos económicos, tú no tienes la capacidad de tú mover lo que es tu militancia, pero también tú no tienes esa capacidad de tú con ese dinero, tú pagar muchas veces lo que son los locales de la organización política. Pero tampoco como tú no tienes el suficiente recurso económico, eso limita lo que son las posibilidades de movimiento del liderazgo nacional, del liderazgo provincial y del liderazgo local, porque todo cuesta dinero. Es posible que producto de ese tipo de entusiasmo que existe detrás de la gente que son seguidores, militantes, dirigentes, que están empujando la candidatura de Roque Espaillat, muchos de ellos costeen de su bolsillo lo que es el costo de cualquier tipo de campaña o movimiento del liderazgo local, municipal y nacional, pero eso no se puede sostener en el tiempo. Se necesita dinero para hacer cualquier tipo de campaña política y es algo que los simpatizantes, los seguidores y los militantes de aquel partido que está empujando la candidatura de Roque Espaillat tienen que entender y tienen que ser pacientes cuando se habla de las aspiraciones que tiene su candidato a la presidencia, que producto de ese bajo recurso económico que esa organización política tiene, seamos francos, como dije anteriormente, ellos están trabajando a mano pelada. Y a mano pelada tú no ganas una presidencia en República Dominicana por las razones que yo te expliqué anteriormente. Otro tipo de limitaciones que tiene cualquier tipo de candidatura emergente en República Dominicana es que uno quiere aceptarlo o no. Realmente ellos tienen lo que alguna gente llama un poco acceso a lo que son los medios de comunicación. Cuando tú eres una figura que tú eres considerada como irrelevante para los medios de comunicación, ellos no te toman en cuenta. Ellos simplemente andan buscando lo que busca todo el mundo. Ese tipo de aspirante a la presidencia que le traiga números, que le traiga rating, que la gente lo quiera ver. Por eso, en muchos de los medios de comunicaciones tradicionales, pero también en las redes sociales, la mayoría de los canales tradicionales, ellos se enteran y buscan noticias que estén asociadas al presidente de la República. Pero también cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández, cuando hablamos de Abel Martínez, cuando hablamos del presidente del Partido de Liberación Dominicana, cuando hablamos de la figura de Danilo Medina, lo que te dice a ti que cuando se habla de un candidato emergente de un partido pequeño, el acceso a los medios de comunicación realmente es sumamente difícil. Mucha gente, ustedes se preguntarán, ¿qué es que la figura de Roque Espaillat, los medios de comunicación lo están trancando, lo están deteniendo, no le dan importancia? Pero es que los medios de comunicación son un negocio. Y realmente ellos buscan el tipo de noticia que llama la atención
a los espectadores, a la gente que lee o a la gente que lo mire en la televisión. Y una figura como Roque Espaillá, aunque él tenga mucha popularidad en las redes sociales, en los medios tradicionales de la televisión, en los periódicos digitales, la figura del expresidente Leonel Fernández, Abel Martínez, Danilo Medina y el actual presidente de la República, el tipo de figura que realmente vende. Y vuelvo y repito, cuando se habla de cualquier tipo de medios de comunicación en República Dominicana es un negocio. Ellos no están para darle ningún tipo de caridad cuando se hablan de las figuras emergentes. Y desde mi punto de vista, una de las limitaciones que Roque Espaillá, el cobrador, tiene en este momento como figura emergente. Otro elemento que tú tienes que entender también es, cuando tú tienes pocos recursos económicos, tú quieras aceptarlo o no, es la realidad política en República Dominicana. Realmente, en este momento, cuando se habla del partido Esperanza Democrática, recién formado de Ramfi Domínguez Trujillo, algo de lo que yo puedo estar seguro, sin yo conocer lo que son los números, cuando se habla del dinero de esa organización política, es que ellos no tienen la suficiente cantidad de dinero para ellos competir con el gobierno o con el PLD, con el Partido de la Fuerza del Pueblo, cuando se habla de pagar cualquier tipo de publicidad. Seamos francos, es una realidad que tú tienes que aceptar. Y en un país como República Dominicana, como aspirante a la presidencia y a cualquier otro cargo electivo, tú tienes que tener recursos para tú costear lo que es la publicidad. Pero también cuando se habla de ese tipo de organizar las caravanas, organizar una caravana cuesta dinero. Hay que pagar la gasolina, hay que pagarle a los choferes. Como ve, son una serie de limitaciones que cuando se habla de Roque Espaillá, él tiene en comparación al actual presidente de la República, Luis Abinader. Es una realidad que tú, como simpatizante y militante o fanático de la figura de Roque Espaillá, tú tienes que aceptar. Es algo que Roque Espaillá lo entiende, pero también Rafael Domínguez Trujillo. Otro elemento a considerar también es que, como una forma de tú promover lo que es tu candidatura a nivel presidencial, pero también a nivel de diputación o senadores, creámoslo, seamos francos, en República Dominicana tú necesitas pagar afiches, tú necesitas alquilar grandes bandas o vallas de publicidad. Cuestión de que cuando las personas que van en los carros, ellos ven esas grandes vallas, en la cual tú ves el candidato a la presidencia, o el candidato a senador, o el candidato a diputado, y anteriormente el candidato a lo que es la alcaldía, porque ese tipo de publicidad vende. En un país como República Dominicana, donde una parte de la población, ellos no buscan la información en los medios tradicionales, mucho menos en los medios digitales. Ellos lo buscan a través de las vallas, a través de los afiches y a través del caravaneo. Otra de las limitaciones que cuando se habla de Roque Espaillá, realmente él tiene en comparación cuando hablamos de Luis Abinader, el actual presidente de la República. Yo sé lo que pienso también, que el día de las elecciones, uno de los grandes problemas que va a tener el presidente o candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Ramfi Domínguez Trujillo, y su candidato a la presidencia es Roque Espaillá, el cobrador, es que seamos francos. El día de las elecciones hay que tener dinero. Como ve, todo vuelve al dinero, al costo de hacer política en República Dominicana. Yo veo que muchas veces en unos anuncios estaban hablando que el Partido Esperanza Democrática estaba tratando de conseguir delegados. Seamos francos, señores, muchos de esos delegados, por mucho entusiasmo y por muchos fanáticos que ellos sean de la candidatura de Roque Espaillá, a ellos hay que pagarle su dinero, a ellos hay que pagarle la transportación, a ellos hay que pagarle la dieta, y todo eso se paga con dinero. Tipo de dinero, comúnmente nosotros escuchamos el tópico que le llaman el dinero de la logística, lamentablemente en República Dominicana, producto de ese tipo de clientelismo político. El dinero de la logística es necesario, no importa si tú eres una candidatura emergente o tú eres una candidatura tradicional, porque es la forma como se hace política en República Dominicana, en la cual a los dirigentes, a los militantes de las regiones políticas, cuando se hablan de los delegados electorales en las diferentes mesas electorales a nivel nacional, mucha de esa gente hay que pagarle su dieta.
hay que pagarle su pasaje. Mucha de esa gente tú tienes que darle para la comida. Es una realidad política que el cobrador, Carlos Peña, y cualquier organización política pequeña que quiera hacer un buen papel en las elecciones, tiene que entender. Y son las limitaciones que cuando se habla de una figura emergente en República Dominicana existe. De nuevo, es una realidad que si tú eres simpatizante, militante y seguidor de la candidatura del cobrador, tú tienes que aceptar que es así. Otro elemento que también tú tienes que entender es que el día de las elecciones, producto de las limitaciones de muchas personas que son enfermas, que son viejos, o que no se están motivando para votar, porque a lo mejor las urnas están un poco lejos. Y yo digo, bueno, pero yo gastar 50 pesos en un taxi o en una guagua para ir a votar, yo mejor me ahorro esos cuartos y me quedo en mi casa. Razones por las cuales muchas veces, producto de la logística el día de las elecciones, a esa gente tú tienes que darle dinero para que ellos vayan a votar, su pasaje o su comida, o tú tienes que alquilar una guagua o alquilar carro, porque hay mucha gente que aun cuando ellos simpatizan con la candidatura de Roque Espaillá, el día de las elecciones hay que ayudarlo, hay que darle su dinero como pasaje. Igual que ocurre con los delegados. Como ve, son realidades políticas y son de las limitaciones que cuando se habla de otro tipo de figura emergente en República Dominicana y de un partido recientemente formado como el Partido Esperanza Democrática, una realidad electoral que si tú eres seguidor, militante o dirigente de una organización política pequeña, tú tienes que aceptar. Porque esa es la forma como en este momento se hace política en República Dominicana. No importa qué tan popular tú veas la figura del cobrador cuando se habla de las redes sociales. Por eso, cuando yo veo muchas personas diciendo que cuando se habla del Partido Esperanza Democrática, realmente ellos no quieren utilizar el dinero de la Junta. Yo siempre he creído que es la peor tontería de lo que ellos estén hablando. Porque hacer política en República Dominicana, el dinero de la Junta es necesario. Porque ese dinero se va a utilizar para fortalecer lo que es la estructura política de una organización política recién formada como el caso del Partido Esperanza Democrática. Pero también se necesita como una forma de ellos pagar lo que es la logística el día de las elecciones. Pero yo sé de lo que pienso, que cuando se habla de política en República Dominicana, no todo está perdido. Yo siempre he creído que los desafíos que tiene cualquier tipo de figura emergente se pueden superar. Y las limitaciones se pueden crear estrategias políticas para superarlas. Y ahora yo voy a hablar con ustedes de cómo se pueden esos desafíos y esas limitaciones superar cuando se habla de una candidatura emergente en República Dominicana, como el caso de El Cobrador y otros aspirantes a la presidencia de la República.